¿sí? Para que les quede ahí a los chicos la presentación, Gastón. Bueno, nada, Gastón, agradecerte primero por atender al llamado de acompañarnos en el seminario de innovación de ingeniería del semestre uno o el semestre 2026-10. Es un gusto para mí presentarte, Gastón, y que te hayas dado el tiempo para presentar la investigación que estás desarrollando. Y te agradezco mucho de antemano. Gastón está haciendo ahora, como les comentaba anteriormente, pero ahora más formal, está haciendo un doble doctorado, inicialmente con la Universidad de los Andes, y ahora se encuentra en la Universidad de New Hampshire, en Estados Unidos, en donde hoy Gastón nos va a hacer quizás una breboca de lo que es su investigación doctoral. Y bueno, nada, espero que todos sea de provecho para todos ustedes. Y bueno, nada, agradecerte, Gastón, y desearte todo el éxito. Cuando quieras, puedas partir la presentación. Así que adelante, Gastón. Perfecto. Bueno, quisiera empezar agradeciendo a la Universidad Andrés Bello por la invitación a este prestigioso seminario. Es para mí un gusto poder presentar lo que estoy haciendo junto a mis profesores guías y junto a las universidades de los Andes y a la Universidad de New Hampshire. El tema que vamos a conversar el día de hoy es calibración bayesiana, utilizando metamodelos o modelos subrogados para la identificación de daño de edificios durante terremotos. El trabajo es supervisado por el profesor Rodrigo Astosa y el profesor Saed. El contenido de la presentación, vamos a hablar un poco primero sobre la introducción, la problemática que tenemos nosotros como países altamente sísmicos. Eh, Luego les quiero platicar sobre la propuesta que nosotros estamos proponiendo en nuestra investigación y vamos a escalar y analizar varios casos, ¿no? Primero es un caso sencillo, un caso ensayado en mesa vibratoria en la Universidad de los Andes, que fue a escala, y luego vamos a irnos ya a un caso de tamaño real de un edificio de 5 pisos, ensayado en la Universidad de California, San Diego, que está sobre aisladores. Y al final vamos a comentar un poquito sobre los hallazgos que hemos visto en la metodología. Eh, Nosotros como ingenieros civiles, especialmente en mi doctorado, estudio lo que se llama Structural Health Monitoring, que es la salud de los edificios, ¿no es cierto? Entonces, nosotros sabemos que las estructuras pueden deteriorarse durante su vida, ¿no? Y esto puede ser debido a peligros naturales, tanto como al hombre. Dentro de los peligros naturales, nosotros eh, nos enfocamos en lo que puede provocar los terremotos, ya que ellos pueden eh, hacer que nuestra estructura se degrade parcialmente, ¿no es cierto? O inclusive completamente, ¿no? Cuando vemos ya colapsos de edificios. Y dentro de de este análisis, hay un caso bastante importante en la literatura, ¿no? El cual quiero comentarles, ¿no es cierto? Nosotros vemos en la foto de la izquierda, es el edificio del CTV Building, eh, tomado en el 2010. En el 2010 hay un terremoto con magnitud momento de 7.1. Eh, los ingenieros civiles estructurales van, visitan el edificio, hacen un reporte al respecto y concluyen que el edificio puede seguir ocupándose. Pero lamentablemente el año siguiente, con un terremoto más pequeño, el edificio colapsa. Entonces aquí lo que quiero resaltar es la importancia de tener otras medidas para monitorear e inspeccionar la estructura, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que yo quiero resaltar es que nosotros podemos incluir sensores, podemos ver cómo, si la estructura sufrió daño o no, para ayudar a estas conclusiones, ¿no es cierto? Porque después de este informe lo que debieron haber hecho es reforzar la estructura y evitar posibles o futuros colapsos. Entonces, ya en la parte de la derecha se ve una fotografía un poco impactante de los ingenieros civiles, perdón, de la policía, ya viendo solo a la estructura colapsada.
Sobre el Structural Health Monitoring, primero nosotros lo que hacemos usualmente en la vida eh, cotidiana, muchos de los ingenieros dedicamos a hacer diseño estructural. Con un diseño estructural lo que nosotros hacemos es, tenemos nuestro modelo de la estructura, ¿no es cierto? Nosotros modelamos, tratamos de que nuestra estructura sea lo más parecido posible a la realidad. Una vez que tenemos todas estas características, nosotros tenemos las caracterización dinámica de la estructura, que son frecuencias, formas modales y amortiguamientos. Y con estas principales características de la estructura, podemos obtener las respuestas de un edificio ante un input o ante una señal de terremoto, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hacemos nosotros en el diseño, pero lo que hacemos nosotros en el Structural Health Monitoring es un paso inverso. Nosotros vamos al edificio, colocamos los sensores y obtenemos las medidas de aceleración. Estas medidas son las respuestas de la estructura. Obtenemos tanto las respuestas de la estructura como la respuesta, como la solicitación en la base o el terremoto. Con estas respuestas, lo que nosotros tratemos de hacer es predecir las propiedades fundamentales de la estructura, como son las frecuencias y formas modales, y a partir de esa vamos a buscar cuáles son las características de nuestros parámetros. Entonces es un proceso inverso el que hacemos en el Structural Health Monitoring. Y los principales objetivos de esto es que nosotros podamos tener un diagnóstico apropiado para la toma de decisiones de manera oportuna. Como les mencionaba, actualmente en el mundo hay bastantes estructuras que están monitoreadas. Hay grandes bases de datos disponibles tanto en Estados Unidos como en Japón, en la cual nosotros tenemos estructuras monitoreadas en tiempo real. Nosotros lo que necesitamos para hacer el Structural Health Monitoring es recopilar data, utilizar acelerómetros e ir recopilando información, ¿no es cierto? Una vez que nosotros llegamos a conocer la estructura, nosotros podemos alcanzar varios niveles de identificación de daño. En la literatura se han clasificado cinco niveles de daño, los cuales van escalando de acuerdo a la complejidad. El primer nivel es la detección de daño, es si es que hay presencia o no de daño. El segundo es la localización, es dónde está el daño, por ejemplo, en una conexión viga-columna o está en la base del muro. Luego, cuantificar qué tanto se dañó la, la estructura o esa parte del muro. Y luego, el último nivel es como la predicción del tiempo de vida de la estructura. Y algunos autores clasifican otro tipo de daño como un quinto, que es la clasificación, que es el tipo de daño. Si es que este daño corresponde a un daño por incendio, a un daño por terremoto. Entonces, esos son los diferentes cinco niveles de daño que se pueden alcanzar. Y nosotros en nuestra metodología eh, buscamos alcanzar hasta el nivel 3 hasta la cuantificación de eh, cuánto daño hay en nuestra estructura monitoreada. Con toda esta información que nosotros tenemos, lo que hacemos es tomar medidas de decisión, saber si la estructura es segura, si la estructura necesita una rehabilitación y qué medidas de respuesta podemos dar ante la emergencia en tiempo real. Usualmente lo que se hace en la calibración de modelos, nosotros lo que hacemos es, tenemos nuestro edificio, vamos, colocamos los sensores, obtenemos la respuesta de la estructura y hacemos una calibración del modelo en un estado de vibración ambiental, ¿no es cierto? Pero en un estado de vibración ambiental, nosotros sabemos que la respuesta es eh, cuasi elástica, es decir, la estructura no está respondiendo o no tiene nada de no linealidad, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos una fotografía de lo que está pasando en la estructura en ese momento. Cuando viene un terremoto, nosotros lo que hacemos es ir y colocar otra vez los sensores y ver cómo cambiaron esas propiedades modales. Nosotros podemos calibrar ambos modelos, tanto antes como después del terremoto, pero si hacemos de eso, nos estamos perdiendo información muy valiosa. ¿Qué nos estamos perdiendo? Pues es toda la respuesta de la estructura durante el terremoto, que esa es la finalidad del monitoreo de salud estructural, obtener la respuesta y ver cómo las propiedades modales cambian durante el tiempo, cómo cambian las frecuencias,
las formas modales y cómo cambia el amortiguamiento. Entonces, y nosotros podemos hacer una calibración en cada instante de tiempo de esta respuesta, ¿no? No solo quedarnos con el inicio y el final, sino también hacer una calibración en cada instante de tiempo. Y estas calibraciones usualmente lo que hacemos es coger un modelo, eh, hacer el modelo más parecido posible a la realidad e ir buscando los parámetros que se calibran, por ejemplo, ir cambiando los módulos de elasticidad de los hormigones, para que nuestro modelo reproduzca lo que se está midiendo en campo. Esto se llama en inglés Finite Element Model Updating, porque usa modelos de elementos finitos. Em, pero nuestra propuesta, además de esto, es no utilizar modelos de elementos finitos porque el análisis bayesiano que nosotros proponemos es un análisis que es costoso en tiempo. Entonces nosotros en en un punto de la investigación dijimos, estamos haciendo bien, pero si quiero acabar el doctorado hay que buscar una manera más rápida de obtener las respuestas. Entonces, lo que nosotros hicimos es reemplazar el modelo de elementos finitos por modelos sustitutos o modelos subrogados y hacer esa calibración en cada instante del tiempo. Entonces, ¿cuáles son nuestra idea o nuestra propuesta en la tesis? Es a partir de la data que se obtiene durante experimentos o durante los terremotos, obtener las señales de salida de la estructura y de entrada, obtener las propiedades modales variantes en el tiempo utilizando métodos de identificación de sistemas. Luego, elaborar nuestro modelo de elementos finitos, reemplazar nuestro modelo de elementos finitos por un modelo sustituto. En nuestro caso, utilizamos un modelo sustituto que se llama Polynomial Chaos Expansion, que es un modelo sustituto que usa ecuaciones para reemplazar al modelo de elementos finitos y de forma muy eficiente. Después nosotros lo que hacemos es la calibración bayesiana. La calibración bayesiana se fundamenta en la teoría de Bayes, en utilizar nuestras creencias previas de lo que conocemos sobre nuestra estructura e ir actualizando la información en base al observado. Nosotros vamos a ir actualizando las propiedades, por ejemplo, los módulos de elasticidad, de acuerdo a lo que se va observando en campo, perdón, de acuerdo a lo que se va observando en frecuencias, en formas modales, y se va calibrando. Entonces, eso es lo que queremos hacer, es ir encontrando los parámetros que mejor representan lo que estamos observando en la realidad durante el terremoto. Y luego que encontramos nosotros estos parámetros, podemos hacer una cuantificación de incertidumbre, una propagación de incertidumbre, encontrando las respuestas que tuvimos a los parámetros y viendo qué tan bien reproducen lo observado en la realidad. Este es un esquema en resumen de lo que hace la metodología, pero lo vamos a ver un poquito más profundo ya con los casos de estudios para que se entienda de mejor manera. No quiero centrarme mucho en la metodología, pero básicamente para la obtención de las propiedades modales, nosotros usamos el método Deterministic Stochastic Identification, que es un método que se denomina DSI y que utiliza los datos de salida y entrada del edificio, tanto el terremoto como las respuestas en cada uno de los niveles, y a partir de eso obtiene las propiedades de frecuencia, amortiguamiento y formas modales. Nosotros hacemos este método utilizando ventanas de tiempo cortas para ir obteniendo este cambio de propiedades eh, de forma continua durante el tiempo. Entonces nosotros ocupamos un- una ventana de tiempo corto de, por ejemplo, 2 segundos, dependiendo de la estructura, y vamos obteniendo las frecuencias actualizadas en cada instante del tiempo. Como les decía después, nosotros tenemos que elaborar nuestro modelo de elementos finitos y reemplazarlo por un modelo subrogado. Pero este modelo subrogado tenemos nosotros que realizar calibraciones, tenemos que validarlo y saber que está funcionando igual que el modelo de elementos finitos en todo el rango de interés. Y luego podemos, ya con este modelo sustituto, podemos igual seleccionar cuáles son los parámetros que más afectan en las propiedades modales y solo utilizar esos. Y como último paso es la actualización bayesiana, en el cual nosotros utilizamos un método secuencial de Monte Carlo para obtener
los parámetros de interés, ¿no es cierto? Entonces, nosotros usamos como una función de error dentro de la metodología que considera las frecuencias naturales y las formas modales. Entonces, compara tanto las frecuencias obtenidas de nuestro modelo sustituto en comparación a las frecuencias que se observaron en campo durante la toma de medidas. Entonces, vamos al caso uno. Este fue un caso que en los primeros semestres lo construimos en la Universidad de los Andes. En la Universidad de los Andes cuenta con una mesa vibratoria pequeña en el cual pudimos construir esta estructura a escala de acero. Esta estructura de escala de acero es de 2 pisos, como se ven en las figuras. Está apoyada sobre cauchos. Buscamos unos cauchos de baja calidad que sirvan como elastómeros y los sometimos un terremoto famoso que es conocido como el terremoto del centro. Aquí podemos ver un poco cómo están las dimensiones de la estructura y nosotros definimos para hacer el modelo de elementos finitos las propiedades de los elastómeros que son denominadas como EE1 y EE2, ¿no es cierto? Y también tenemos la definición de las columnas como S1, S2 para el primer piso, S3, S4 para el segundo piso, y las definiciones de las vigas. Nosotros modelamos a las placas de acero como vigas y las colocamos de EB1 hasta EB3. Los sensores se colocaron en la parte del centro de masas de la estructura, como se ven en la figura. Colocamos uno encima de cada piso y uno en la base del ensayo. Aquí podemos ver cómo ensayamos la estructura en la Universidad de los Andes. Em, Nosotros durante el terremoto tenemos cómo cambian las frecuencias fundamentales durante el tiempo. Básicamente se ve que la frecuencia la frecuencia principal, ¿no es cierto? Empieza con un valor de aproximadamente 3,5 y durante los movimientos de máxima amplitud del terremoto, la frecuencia baja hasta valores de 2,5, ¿no es cierto? Estos valores van acorde a la amplitud del terremoto y vuelven a la normalidad cuando finaliza. Eso se puede ver tanto en la primera frecuencia, en la segunda frecuencia y en la tercera frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, igual se va viendo cómo se obtienen las formas modales en cada instante de tiempo. Con estos datos de frecuencias y formas modales nos sirven a nosotros como la parte experimental y es lo que queremos obtener al cambiar nuestros módulos de elasticidad de la estructura. Entonces, lo que hicimos fue, a ver, ahora ya sabemos cómo se comporta la estructura durante este terremoto. Ahora vamos a hacer un modelo lineal de elementos finitos de la estructura. Aquí se visualiza una representación. Los modelos que hemos realizado los hicimos en OpenSys, pero para graficar y poder observar la estructura, hice un pequeño programa en MATLAB para que se pueda visualizar de forma clara. Aquí tenemos los parámetros que ya les había comentado y básicamente tenemos 2 elastómeros, 3 vigas y 4 columnas. Nosotros podemos reemplazar este modelo de elementos finitos por el modelo sustituto y con este modelo sustituto nosotros podemos hacer lo que se llama un análisis de sensibilidad. ¿Qué es un análisis de sensibilidad? Pues básicamente busca saber cuáles parámetros afectan más el comportamiento de la estructura. En este caso, los resultados importantes los vemos aquí plagados en la parte de la derecha. Vemos, por ejemplo, el módulo de elasticidad del elastómero 1, el módulo de elasticidad del elastómero 2, de columnas y luego de vigas, ¿no es cierto? Y en la parte vertical vemos un índice que se llama ST. Estos índices ST se llaman índices de Sobol. Y mientras tengan un valor cercano a 1, esto significa que el parámetro interviene más en la respuesta de la estructura. En este caso, en la parte de arriba se muestra cómo estos parámetros afectan las frecuencias fundamentales, la frecuencia 1, 2 y 3, ¿no es cierto? Que esta frecuencia 1 está en color gris, frecuencia 2 en rojo y frecuencia 3 azul. Y vemos que básicamente los elastómeros son los responsables de la respuesta de esta estructura, ¿no es cierto? También vemos que las columnas del segundo piso tienen
bastante importancia con respecto a la frecuencia 2, ¿no es cierto? Y con respecto a formas modales también se puede hacer el mismo análisis. Después de realizar el mismo análisis tanto en frecuencias como formas modales, nosotros podemos elegir, es decir, a ver, ok, vamos a hacer nuestro análisis solo con los parámetros que más modifican la respuesta de la estructura y decidimos nosotros descartar las vigas. Si ven aquí las vigas EB1, EB2 y EB3, no modifican el comportamiento de la estructura en frecuencias y tampoco modifican el comportamiento de las formas modales. Entonces, podemos nosotros inclusive reducir el número de parámetros que vamos a analizar para utilizar solo los únicos que modifican las propiedades modales, que son frecuencias y formas modales. Para hacer este tipo de análisis se evalúan gran cantidad de modelos. En este caso, nosotros hicimos 3000 modelos, dando varias distribuciones de probabilidad, variando los diferentes módulos de elasticidad de todos los parámetros, y se obtienen una nube de respuestas. Tanto para frecuencias, vemos cómo varían, en qué rangos varían, ¿no es cierto?, para las tres principales frecuencias, y también vemos cómo cambiar estos parámetros, cambian las formas modales. El objetivo es que toda esta nube de puntos obtenga las respuestas de experimentales que nosotros buscamos, que nosotros tomamos durante los ensayos en las mesas vibratorias. Entonces nosotros decimos, la estructura es simétrica, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir que el módulo de elasticidad de la izquierda es igual al módulo de elasticidad de la derecha, tanto en elastómeros, en columnas, y como omitimos las vigas, entonces únicamente nos van a quedar tres parámetros, que son los cuales vamos a ir eh, calibrando para obtener las respuestas obtenidas durante los ensayos. Eh, Antes de eso, tenemos que nosotros hacer nuestro modelo sustituto, es decir, ya reemplazar nuestro modelo de elementos finitos por un modelo sustituto que sea confiable. Em, Básicamente, nuestro modelo sustituto, nosotros, para que el modelo sustituto aprenda, para que se calibre, nosotros hacemos 1000 muestras. Y, por ejemplo, nosotros tenemos los parámetros del módulo de elasticidad, de las columnas perdón, de acero, y tenemos que dar una media de los parámetros. Por ejemplo, las columnas tienen una media de 200 gigapascales y tienen un coeficiente de variación del 20%, y usan una distribución normal. Entonces, estas distribuciones son usadas para calibrar el modelo. El modelo hace 1000 muestras aleatorias y le va enseñando al modelo sustituto qué respuestas debe obtener. Y después de que ya el modelo sustituto fue calibrado, nosotros tenemos que ir y validar las respuestas obtenidas de nuestro metamodelo. Para eso utilizamos 500 muestras y utilizamos una distribución log normal con un coeficiente de variación de 25%. Y la forma en que validamos nosotros es decir, a ver, nuestro modelo de elementos finitos, que aquí lo colocamos como finite elements, las frecuencias obtenidas en nuestro modelo de elementos finitos dividido para las frecuencias obtenidas en nuestro modelo sustituto, que se llama PCE. Si la relación de estas frecuencias es cercana a uno, significa que nuestro modelo sustituto está reemplazando de una forma buena al modelo de elementos finitos. Entonces, esta primera parte con respecto a las frecuencias se visualiza en las tres gráficas superiores. Vemos que durante estos 500 datos de validación, todas estas relaciones están cercanas a uno. Lo vemos que los límites están entre 0,96 y 1,04. Es decir, mi modelo sustituto puede obtener de buena forma la frecuencia uno, la frecuencia 2 y la frecuencia 3, ¿no es cierto? Y la forma en la que nosotros podemos validar nuestro modelo sustituto con respecto a formas modales es utilizando un criterio que se denomina MAC, que compara dos formas modales, y si es que el valor es cercano a uno, significa que las formas modales son parecidas. Entonces aquí también podemos ver que se obtiene perdón, se obtiene valores de MAC cercano a uno para las tres frecuencias. Una vez que nosotros decimos ya nuestro modelo sustituto puede reemplazar al modelo de elementos finitos, vamos adelante con la calibración. Entonces, lo que nosotros hacemos durante la calibración es, el, por ejemplo, en el instante uno de tiempo, ¿no es cierto? Vemos que está en color azul. El,
el módulo de elasticidad del elastómero tiene un cierto valor, que en este caso es 1,04 y con unos coeficientes de variación o unas desviaciones de estándar que tienen esta forma, ¿no es cierto? Igual para el acero. Durante el siguiente instante de tiempo que viene el terremoto, que es esta ventana de aquí, el módulo de elasticidad del elastómero se mueve hacia la izquierda. Es decir, el módulo de elasticidad baja a un valor cercano a 0,75. En el siguiente instante de tiempo, 3,40, se mueve a un valor de 0,7. Entonces, básicamente, para no ir graficando todas estas curvas de probabilidad, lo que hacemos en la parte derecha es ir graficando los valores de la media obtenidas en cada instante de tiempo durante el terremoto. Entonces, en la parte de arriba podemos ver cómo se comporta el elastómero. Comienza con un valor alto, pero durante el terremoto los valores del módulo de elasticidad del elastómero van bajando para poder obtener las propiedades que se observaron de forma experimental. Nosotros como primer paso lo que quisimos hacer es, ok, vamos a calibrar el modelo de elementos finitos y vamos a calibrar también el modelo sustituto y para ver si es que ambas respuestas nos dan lo mismo, que deberían salir lo mismo después de que validamos ambos modelos. Entonces, si ustedes ven, los puntos azules y los puntos rojos calzan perfectamente, es decir, nosotros podemos dejar de hacer la calibración bayesiana con modelos de elementos finitos y pasarnos a la calibración de modelos con el modelo sustituto. Este cambio implicó que obtengamos la respuesta en un tiempo menor, comparado a 20 veces menor a lo que hacíamos con la calibración bayesiana. Entonces, por ese punto, nosotros para los siguientes casos decidimos ya, es decir, ya no vamos a hacer la calibración de modelos de elementos finitos porque es muy costosa y vamos a utilizar como modelos sustitutos. Y lo que se puede ver durante el ensayo es que el elastómero va variando acorde a lo que se vio en el ensayo. Y con esta respuesta que nosotros tenemos de los elastómeros y de las columnas, ¿no es cierto? De columnas del primer piso, columnas del segundo piso, vemos que las columnas del primer piso y del segundo piso básicamente están cercanos al valor inicial que es 200, ¿no es cierto? Van variando em, de forma, suben y bajan de forma uniforme. Entonces, con estos valores obtenidos, nosotros podemos hacer una cuantificación de la incertidumbre, ¿no es cierto? Entonces decimos, ya tenemos nuestros valores de media en cada instante de tiempo, vamos a volver a calcular nuestro modelo sustituto utilizando estas propiedades y vamos a ver qué frecuencias nos dan. Es como un paso inverso. Entonces, aquí podemos ver en color, en círculos, los resultados de las frecuencias obtenidas, la frecuencia uno, 2 y 3, y he colocado en una línea verde cuál es la media obtenida utilizando los parámetros que se encontraron durante la calibración bayesiana, y en color gris los parámetros que utilizaron durante la calibración de elementos finitos. Ambas coinciden porque, si ven, están en el mismo punto. Es decir, nosotros utilizando los valores de los módulos de electricidad que obtuvimos durante la respuesta, obtenemos las frecuencias pudimos replicar exactamente cuáles fueron las frecuencias obtenidas durante los ensayos, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma se hizo la cuantificación de incertidumbre y también podemos ver que haciendo la comparación del MAC, podemos ver que todas las formas modales que nosotros replicamos con nuestras respuestas obtenidas son valores cercanos a uno. Entonces, con este método lo que nosotros podemos hacer es obtener los parámetros de los módulos de elasticidad, ver dónde se está concentrando la mayor parte del daño, que en este caso son los elastómeros, ¿no es cierto? Hasta qué valores baja el módulo de elasticidad en cada instante de tiempo y ver cómo vuelve a la normalidad. Entonces, después de esto, nosotros dijimos, ya cumplimos con una primera parte de una validación. Entonces, mi profe, como siempre eh, le gustan los nuevos retos, me dijo, yo ensayé un edificio durante mi tesis de doctorado, vamos a ver si podemos hacer lo mismo en ese caso. Entonces, eh, lo que buscamos después fue hacer el caso de este edificio que es de 5 pisos. Este edificio
lo han ensayado, es un caso de estudio muy importante dentro de la ingeniería estructural, porque este edificio primero le construyeron solo la estructura, tomaron mediciones de vibración ambiental, de ruido, luego construyeron los componentes no estructurales, que son las paredes, volvieron a tomar medidas, luego lo colocaron sobre los aisladores que vemos aquí, hicieron el ensayo durante terremotos y luego ya después de esto quitaron el edificio y solo lo ensayaron sin aisladores. Entonces es un caso bastante completo y que nos iba a servir a nosotros para ver que nuestra metodología esté funcionando, porque se tiene valores experimentales con los cuales podemos comprobar nuestra metodología. El edificio tiene 5 pisos y está apoyado sobre 4 aisladores que están localizados en la esquina y los acelerómetros ocupados para nuestro proyecto son los que están en la parte inferior derecha. No, lo que no voy a mostrarles aquí, pero está dentro de la investigación, es que nosotros hicimos una calibración para ir encontrando varios parámetros. En este caso no es una calibración variante en el tiempo, sino es una calibración invariante en el tiempo, es decir, cuando ellos construyeron solo las columnas, vigas y losas y muros, nosotros teníamos una medición durante white noise o ruido blanco y nosotros calibramos nuestros módulos de elasticidad de las vigas y columnas para obtener las respuestas que se obtuvieron esa, mm, durante esa instrumentación de la estructura. Después de este proceso, nosotros obtuvimos nuestros valores de módulo de elasticidad. Luego vinieron los ingenieros, pusieron los componentes no estructurales y también hicimos una calibración. En este caso concentramos la calibración de todos los componentes no estructurales, colocando unos resortes en la parte central de cada piso, en cada sentido, en sentido longitudinal y transversal. Y eso fue calibrado con las mediciones de, de ruido blanco. Entonces, primero calibramos la estructura, luego calibramos los componentes no estructurales, es decir, los resortes, tanto en sentido X como en sentido Y. Y luego ya con estas propiedades modales dijimos, ok, vamos a hacer el mismo ejemplo del caso uno. Tenemos una estructura en el cual conocemos cuáles son los parámetros de nuestro modelo. Vamos a ver si podemos replicar cuál fue el comportamiento de los Sí. aisladores durante el terremoto. Y entonces aquí aplicamos nuestra calibración variante en el tiempo. Aquí en la parte de la izquierda podemos ver creo que se escucha el video, así que no voy a esperar que lo visualicen y luego lo explico. Ya. Gastón, yo no lo escucho, o sea que Podía quizás, seguir hablando. Perdón, yo sí sí, lo sí, escucho tranquilo. fuerte. Perfecto. Entonces voy Dale. a repetirlo. El video que estamos viendo aquí representa un terremoto en Perú, el cual fue escalado a 1.44 veces su amplitud. Y vemos cómo se comporta el aislador durante el ensayo, ¿no es cierto? Este comportamiento de los aisladores durante el ensayo hace que las frecuencias fundamentales varíen durante el tiempo. Y nosotros con nuestro método de identificación de sistemas podemos ir viendo cómo varían las propiedades modales en cada terremoto. Aquí se utilizaron 7 casos de estudios en el cual ellos querían ir aumentando un poquito la amplitud de los terremotos para ir viendo cómo se comporta el edificio aislado. Eh, Básicamente se ve que las frecuencias eh, inician con un valor cercano a 1, la frecuencia fundamental, ¿no es cierto? Y durante el ensayo baja hasta valores de 0,40 y después retorna a la normalidad después de cada ensayo, ¿no es cierto? Entonces vemos que esta disipación de energía que se produce en los aisladores produce el cambio de las propiedades nodales de la estructura. Entonces se ve que hay cambio en las frecuencias y se nota un cambio bastante grande, ¿no es cierto? De 1 hasta valores de 0,40. También he colocado en línea roja los valores de las frecuencias medidas durante vibraciones ambientales para tener como referencia y para saber cómo estas varían cuando hay un terremoto, ¿no es cierto? Vemos que
que las frecuencias medidas durante un terremoto, si es que hay bastante disipación de energía, varían totalmente. Esto se hizo con las tres principales frecuencias, aunque sabemos que el aislador modifica básicamente la primera frecuencia y las otras frecuencias van a estar afectadas por la parte de la estructura. Entonces nosotros hicimos nuestro modelo de elementos finitos, modelamos todo lo que tiene que ver con columnas, vigas, losas, muros y también colocamos los resortes en la parte donde están colocados en rosado. Colocamos unos dos resortes horizontales que demuestren las propiedades de los componentes estructurales, que demuestren la rigidez, perdón. Y también modelamos los aisladores en la base. Para los aisladores en la base, nosotros contábamos con información de cuáles son los valores de rigidez lateral y rigideces rotacionales en el aislador, los cuales muestro en la siguiente tabla. Y sabíamos que este edificio es ensayado en el sentido longitudinal, la rigidez lateral de ese aislador va a ir variando en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la que a nosotros nos interesa va a ser esta rigidez lateral que se llama KX ISO, que significa la rigidez lateral en el sentido X del aislador. Y para eso nosotros teníamos que, como tenemos nuestro modelo de elementos finitos, mantenemos todo constante y vamos a variar el valor de la rigidez en la base con una media de 1,4 por 10 a la 3 kilonewtons metros y con un coeficiente de variación del 50% utilizando distribuciones log normales. Y esto sirve para tener un gran mapa de cómo serían las respuestas solo variando la rigidez de los aisladores. Luego de eso, tenemos que ver si es que nuestro modelo sustituto puede reproducir todas las respuestas obtenidas por el modelo de elementos finitos. En este caso, igual usamos mil datos de calibración, utilizando esta distribución, el log normal con estas características. Y para la validación, igual utilizamos 500 muestras y vemos que cuando comparamos las frecuencias de los elementos finitos con respecto a la frecuencia del modelo sustituto, tenemos un valor igual a uno. Es decir, nuestro modelo puede reproducir exactamente cuáles fueron las frecuencias al cambiar la rigidez de los aisladores. Y también con respecto al MAC se ven valores cercanos a uno, por lo cual nos dice que nuestro modelo sustituto es adecuado para ocuparlo durante la calibración bayesiana. Luego nosotros ya hicimos nuestra calibración bayesiana únicamente cambiando la rigidez de la base para obtener las frecuencias y formas modales obtenidas durante los terremotos, durante estas 7 etapas. Nosotros teníamos, lo que nosotros obtuvimos está colocado en color rojo. Es decir, cómo varía la rigidez. En este caso yo estoy sumando ya toda la rigidez de los 4 aisladores, es decir, la respuesta de cada aislador la multiplicado por 4 y se ve cómo varía. Por ejemplo, vamos a irnos al caso del terremoto IK 140, ¿no es cierto? Empezamos con valores cercanos de 35.000 kilonewtons metros y va bajando durante la parte fuerte del ensayo, ¿no es cierto? Que es donde durante, por ejemplo, está el tiempo 900. Y luego vemos que la rigidez va retornando a su normalidad, ¿no es cierto? Em, Nosotros obtenemos las respuestas de calibración bayesiana en color rojo, pero dijimos, ¿cómo podemos saber si lo que estamos haciendo está bien? Durante el ensayo y durante la tesis de la investigación de mi profesor guía, ellos obtuvieron unas respuestas histeréticas, es decir, obteniendo las histéresis de fuerzas y desplazamientos de la mesa vibratoria, se puede calcular también esta rigidez efectiva en cada instante de tiempo. Entonces, esto se puede obtener de forma experimental y lo colocamos en color azul. Y se ve que nuestra metodología calza bastante bien con los resultados en azul, ¿no es cierto? Cuando por ejemplo, vemos en esta parte de aquí, en color rojo, eh, que lo observado de forma experimental calza bastante bien con nuestros resultados obtenidos. Entonces, de esa forma nosotros podemos decir que nuestra metodología está funcionando para el caso de los aisladores. Entonces, si reemplazamos otra vez estos valores
de rigidez efectivas en nuestro modelo sustituto, deberíamos poder observar nuestras frecuencias que, que se obtuvieron después de las mediciones. Aquí en color negro y rojo se pueden ver las frecuencias obtenidas de forma experimental y en color azul se puede ver las frecuencias que se obtiene al obtener nuestros parámetros eh, de de los aisladores. Entonces se ve que existe un match bastante bueno entre el color azul y negro. Es decir, que nuestras frecuencias se pudieron obtener solo variando el aislador en la base, ¿no es cierto? Entonces se puede obtener tanto en la primera frecuencia, en la segunda frecuencia no se ve que sigue la tendencia, no se puede obtener exactamente eh, todas las frecuencias observadas para la frecuencia 2, pero eso tiene que ver básicamente en que el aislador interviene bastante en la frecuencia uno y la frecuencia 2 también interviene en lo que tiene que ver con lo que es estos componentes no estructurales, que en este caso nosotros no, nos, de- no, no lo estamos actualizando en cada instante de tiempo. Eh, Cuando nosotros queremos ver qué tan buenos resultados obtuvimos con respecto a formas modales, en el MAC se ve que tenemos valores cercanos a uno y se obtienen valores un poco más alejados a uno cuando hay bastante amplitud, ¿no es cierto? Pero esto significa que el método es robusto inclusive para obtener las formas modales y frecuencias que encontramos. Después de esto, quisiera hacer algunas conclusiones importantes después de estos dos casos de estudios. Quisiera resaltar la importancia de, u- de tener mediciones durante terremotos para la identificación de daños. Es bastante importante seguir alimentando la base de datos, recolectando información y obtener información durante los terremotos. También nosotros vimos que las propiedades variantes modales en el tiempo pueden ser identificadas utilizando ventanas cortas, utilizando el método de SI, es decir, podemos ver cómo las frecuencias varían a lo largo de un terremoto. También demostramos que un modelo sustituto o subrogado puede ser calibrado, puede ser utilizado para las calibraciones bayesianas y pueden ser más eficientes que utilizar un modelo de elementos finitos, obteniendo las mismas respuestas. Eh, y vemos hasta el momento que las calibraciones bayesianas variantes en el tiempo son una metodología eficiente para la identificación del daño durante terremotos. Em, Esas serían las conclusiones y les quiero agradecer a todos por su atención y estoy abierto a las preguntas que tengan. Bien, muchísimas gracias, Gastón. Eh, excelente, excelente presentación, Gastón. Mira, bueno, vamos con las preguntas de los chicos. Ahí tenemos a Juan, Javier, Brad. Yo creo que en ese orden. Empecemos, Juan. Adelante. Juan, no, no te escuchamos, Juan. Aló, Ahora sí. ¿qué tal? Bueno, Gastón, primero que nada, gracias por la presentación, la verdad es que estuvo muy interesante. Hay algo que me llamó un poco la atención y me gustaría ver si puedes a lo mejor ahondar un poco más, y es bajo qué parámetro definieron un poco o trabajaron con los sismos que utilizaron al final de cuentas. Porque hablaron, por ejemplo, del sismo representativo de Perú, hablaron también del sismo, creo que central, que lo llamaste, no recuerdo muy bien. Entonces me gustaría ver si puedes ahondar un poco en eso. Ya, perfecto. Eh, bueno, Juan, muchas gracias por tu pregunta. Em, Primero, para el caso uno, lo que nosotros escogimos en el laboratorio era un- las mesas vibratorias tienen limitaciones. En este caso, la mesa vibratoria de Chile tenía la limitación de que, por ejemplo, no podemos colocar una aceleración mayor a un G. También teníamos limitaciones en cuanto a desplazamiento. Entonces teníamos que escoger un terremoto que sí pueda afectar las frecuencias, ¿no es cierto? Que sea lo suficientemente fuerte para afectar las frecuencias, pero también
esté dentro de los límites de la mesa. Entonces, nosotros durante la etapa de ensayo teníamos varios terremotos de la literatura. Yo me acuerdo que cuando estudié ingeniería civil siempre me platicaban del terremoto del centro, entonces probamos y vimos cómo variaban las frecuencias y dijimos, fue apropiado para eso. De ahí, con respecto al caso 2, yo no estuve involucrado en los ensayos, esto fue realizado hace unos 10 años, si no estoy mal, pero claro, de lo que leí en los papers y lo que me comentaba mi profesor es que ellos querían tener terremotos que vayan escalando en amplitud, y ellos sabían y diseñaron para que durante el ensayo con aisladores no vaya a haber daños. Y bueno, y una cosa que me falta mencionar es que mi siguiente paso, lo que estoy estudiando es, ok, ya sacamos el edificio de los aisladores y luego el ensayar. Y ahí sí se ve daño en columnas, en vigas, entonces eso es lo que voy a estudiar a continuación. Pero claro, volvieron a ensayar estos mismos terremotos y ahí sí se vio daño. Entonces, esa fue la forma, ¿no? Que no haya daño, pero que sí se pueda ver cómo varía no linealmente la disipación de energía y que cuando se quiten los aisladores se puedan ver daños en los edificios y que se pueda resaltar la importancia de utilizar los aisladores durante terremotos. Eso sería la respuesta. Vale, Bien, muchas gracias. Gracias a gracias, ti. Juan. Teníamos, no sé si me confundí yo, y teníamos también la participación de Javier y de Brad, o ya bajaron la mano. Bueno, entonces continuamos con aquí por orden ahí, dale Henry, y después vamos con Gabriel. Muchas gracias, Edgar. Y bueno, primero felicitar a Gastón, una excelente presentación y un excelente también trabajo. Se ve que es algo muy avanzado y qué bueno verle los resultados que está saliendo de manera positiva, Gastón. Así que felicitarte por eso y la presentación que estuvo muy clara, muy clara. Yo tengo unas tres preguntas, así rapiditas. La primera es que para ustedes o para la interpretación que tú le diste, ¿qué representa que el elastómero, cuando ustedes analizaron cómo cambia la frecuencia en el tiempo, qué representa que haya empezado en un valor, luego haya disminuido, lo cual significa que la estructura se estaba haciendo más elástica, estaba elongando el periodo, y luego vuelve a la normalidad, pero o sea, y se identificó daño, no hay daño remanente en eso? Entonces, cómo lo interpretan ustedes que haya, luego de haber bajado, vuelva nuevamente a la normalidad? La segunda pregunta es que, ¿cómo obtuvieron las distribuciones para hacer la calibración del modelo? Tú mostraste unas distribuciones, cómo las obtuvieron, cómo las definen? Y la tercera es, ¿cómo definen las ventanas para determinar los parámetros modales? ¿Hay algún criterio que ustedes tomaron o cómo definen que una ventana es adecuada? ¿Cómo discretizan esas ventanas? Perfecto, Henry. Buenísimo. Súper buenas preguntas. Te agradezco primero por tus palabras y voy a responder una por una. A ver, puedo responder la primera pregunta en cualquiera de los dos casos, porque en el primer caso variamos el módulo de elasticidad y en el segundo variamos la rigidez lateral, pero ambos es básicamente hacer lo mismo. Em, Nosotros cuando se obtiene, por ejemplo, en el primer instante del terremoto Ica 140, ¿no es cierto? Se ven que los valores de rigidez son bastante altos. Esto se debe a que la rigidez del aislador en esos momentos es bastante alta, es bastante gigante. Y como no hay una amplitud que genere su cambio de rigidez, eh, esta rigidez alta, nosotros sabemos que, por ejemplo, en estructuras, el periodo está definido por la masa y la rigidez. Cuando aquí en este caso la masa es constante, pero la rigidez sí va cambiando en el tiempo. Entonces nosotros sabemos que a mayor rigidez, el periodo de vibración baja o en su caso la frecuencia sube. Entonces cuando en este caso lo único que teníamos es cambio de rigidez y esto es lo que explica este cambio de rigidez durante el terremoto, explica el cambio de frecuencias observado. Entonces, por ejemplo, vamos a observar aquí, ¿no es cierto? Entonces,
vemos que la frecuencia, por ejemplo, inicial empieza con un valores de cercanos a 1,10, ¿no es cierto? Y luego baja a valores de 0,3. Este cambio se explica por el cambio de rigidez de los aisladores que fue diseñado así para que controle las primeras frecuencias de la estructura, ¿no es cierto? Entonces, eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cómo escogimos nosotros las, las distribuciones para calibrar el modelo, ¿no es cierto? Ya, perfecto. Em, Nosotros lo que queremos para la calibración es que cuando nosotros estemos haciendo ya la calibración variante en el tiempo, todos los rangos posibles de respuestas se cubran. Es decir, sabemos que durante un terremoto el valor de la rigidez lateral va a alcanzar valores mínimos muy bajos. Entonces, si por ejemplo yo aquí utilizaba desviaciones de estándar muy pequeñas, no iba a cubrir los límites inferiores. Entonces yo lo que hice fue ir viendo cómo se comportaba el modelo. Se hizo como una sensibilidad, variando el coeficiente de variación utilizando 10%, 20%, 40%, 50%, y se iba viendo cómo iba el modelo sustituto replicando, porque hay un punto en que si nosotros variamos bastante la desviación estándar, el metamodelo va perdiendo sus capacidades de reproducir exactamente los resultados. Entonces, subimos al valor hasta el más alto que podíamos ver sin que afecte las respuestas del modelo sustituto, pero sabíamos también que ya esta distribución obtenía valores bajos de respuesta de los valores de rigidez que íbamos a observar en la parte eh, de la calibración. Entonces, de esa forma escogimos las distribuciones sabiendo que teníamos que cubrir los límites inferiores que se iban a observar. Y la última pregunta era con respecto a las ventanas para obtener las propiedades modales variantes en el tiempo. Ya. Eh, Aquí igual mi profesor junto a varios estudiantes estudiaron en 2018 cómo obtener las propiedades variantes en el tiempo utilizando estas ventanas cortas. Entonces, básicamente, hay una expresión que se llama, que está mostrada aquí en la presentación, que dice S mínimo es igual a 2R multiplicado por ML más 1. Entonces, este S mínimo nos va a dar el número de datos mínimos que necesitamos para cortar una ventana, donde, por ejemplo, R es el orden del modelo. Nosotros trabajamos con 50, con un valor de 50 GDLs. M es el número de inputs, que por ejemplo para el caso 2 es 1 porque tenemos un solo dato en la base. El número de outputs es 5 porque tenemos 5 pisos, perdón, 6 porque tenemos 6 respuestas en los pisos. Y entonces, sumando estos valores, básicamente nos salía unas ventanas de 4 segundos para el caso 2. Y estas pueden ser, ¿cómo se llama? Pueden tener un overlapping, pueden tener un traslape, y usamos un traslape de 50% que había sido demostrado en los estudios de Gutiérrez, que había funcionado bastante bien. Entonces, nosotros obteníamos resultados cada 2 segundos del cambio de frecuencias. Esto fue testeado por estos autores y mostró buenos resultados. Entonces, cuando vemos aquí a las respuestas, si vemos un puntito, está sacado está obtenido cada 2 segundos. Eso sería. Perfecto, Muchas Gastón, gracias. muchas gracias. Muy claro todas las respuestas. Gracias. Gracias, Henry, por las preguntas. Bueno, y aprovecho para saludarte, no te había saludado bien, Henry. Un Eh, saludo, Edgar, y a todos. eh, bueno, viene Gabriel. Ah, se me escucha, ¿cierto? Sí, sí se escucha, Gabriel. Hola, buenas, muchas gracias por la presentación. Y mi pregunta va, por si acaso utilizaron, ¿cómo decirlo? Aplicaron, por ejemplo,
algún tipo de estímulo a la estructura también para poder hacer como este estudio, así como para, tipo, ponerle los acelerómetros y aplicarle algún tipo de estímulo también para, como para poder hacer esto también? Perfecto. Sí, muchas gracias por tu pregunta, es bastante interesante. Sí, sí hicimos algunas pruebas. Déjame poner dónde estábamos en el caso uno. Usualmente nosotros cuando le colocamos a una estructura en nuestra mesa vibratoria, por ejemplo, también yo he participado ayudando a otros ensayos de otros estudiantes, de otros tesistas, y por ejemplo hemos ensayado aspas, y usualmente lo que hacemos ahí sí es como que darles unos golpecitos para excitar a la estructura con un movimiento, y de esa forma también ya saber cuáles son las frecuencias que tiene la estructura. Em, Eso nos sirve a nosotros como punto de partida porque sabemos que durante el terremoto estas frecuencias van a variar, ¿no es cierto? Entonces, y esas frecuencias pueden ser utilizadas para comparar con con la parte inicial del terremoto, donde no hay mucha amplitud y todavía no se ha capeado las frecuencias. Y durante el caso 2 ellos también hicieron, eh, ellos tuvieron mm, mediciones durante vibraciones ambientales, que es colocar los sensores y no excitar a la estructura, es decir, solo colocar sensores y esperar que la estructura responda a las condiciones ambientales. Pero también colocaron como se llama white noise, que es un ruido en la mesa, que son ruidos de baja amplitud, pero que eh, hacen que la estructura tenga ya una respuesta, ¿no es cierto? Entonces, también se obtuvieron respuestas durante esas fases. Y de hecho, lo que nosotros elegimos fue calibrar la parte de la estructural y no estructural utilizando white noise, porque también podríamos haber escogido calibrarlo durante vibraciones ambientales. Ujú. Eso sería. Muchas gracias. ¿Y le puedo hacer una última pregunta? Una Claro, última. con gusto. ¿Qué pasa si variamos la altura del edificio? ¿Debería variar así como el resultado del ensayo o no? Porque se supone que para distintas alturas de edificio se tienen como distintos periodos y frecuencias de la Claro, estructura. perfecto. Em, una estructura, cuando uno puede cambiar la altura del edificio, ¿no es cierto? Si uno mantiene constantes las secciones y modifica la altura, eh, lo que va a hacer es que la estructura se vuelva más flexible. Eh, por ejemplo, yo participé en mi primera tesis de ingeniería. Lo que nosotros hacíamos es buscar una fórmula para el periodo de vibración. Entonces nosotros fuimos con los sensores y medimos varios edificios de diferentes pisos. Entonces nosotros lo que queremos decir es calcular una fórmula del periodo de vibración en base a la altura o el número de pisos. Y claro, se ve una línea que va creciendo, es decir, a mayor número de pisos vamos a tener un mayor periodo de vibración. En el caso de lo que tiene aisladores, obviamente habría que, eh, cuando uno diseña con aisladores, uno se pone como objetivo cuál es el periodo que va a alcanzar y cómo se va a comportar. Pero sí, básicamente, claro, si nosotros ensayamos un edificio de 10 pisos, los periodos de vibración van a ser más grandes, ¿no? Y habría que ver cómo se comporta cómo se da esta variación, que básicamente se verá en disipación de daños y claro, en daños que se produzcan en en los elementos. Muchas gracias. Bien. No sé si hay alguno más que quiere preguntar. Tiene una consulta. Bien, yo tengo, si no, digamos, y si mientras lo piense, yo tengo una consulta para Gastón. Primero, agradecerte la presentación, Gastón. Es un trabajo de alto nivel, bien explicado, y
y con harta utilidad, que fíjate, es tratar de usar o usar modelos simples, simplificados, para básicamente bajar costo computacional y poder pasar a otros tipos de análisis como la calibración bayesiana. Excelente. Yo tengo básicamente un par de dudas, Gastón, así como para que nos quede claro a todos. Fíjate que en la diapositiva 16 me llamó a mí algo la atención y quería preguntártelo. Tú muestras coeficientes de variación, ¿verdad? Tanto de los elastómeros como del acero. Y me llamó la atención que, bueno, en este caso las distribuciones, pero ¿por qué los coeficientes de variación de los elastómeros son tan chicos con respecto a los del acero? ¿O es una cuestión de escala? O no sé si es una cuestión de escala porque uno está en megapascales, otro en gigapascales, pero si te tuviera que preguntar en términos porcentuales, ¿es cierto esa apreciación? ¿El coeficiente de variación en este caso, el material del elastómero es menor que el de un acero convencional? Eso como primera pregunta. La segunda que tenía, así como para redondear, mencionaste que los aisladores modifican la primera frecuencia de vibración de la estructura. Me gustaría que nos dejaras, así como para toda la audiencia, el por qué eso sucede. ¿Por qué los aisladores modifican la frecuencia número uno de vibración? Esas serían mis dos preguntitas, Gastón. Ya, perfecto. Eh, sí, gracias Edgar por tus palabras igual y voy a tratar de explicarte las dos preguntas que son muy interesantes. Cuando nosotros ponemos definimos nuestras eh, probabilidades de distribución, nuestras Mm. PDFs, asumimos coeficientes de variación. En este caso, habíamos dicho que para los aisladores íbamos a variar con un 25% y aquí utilizamos un 20% para las columnas del primer piso y segundo piso. Después de eso, básicamente los valores de coeficiente de variación durante las etapas bajaron bastante. Aquí se puede ver que, bueno, básicamente es el círculo representa la media y los valores de acá representan los percentiles 5 y 95%, que básicamente los perdemos porque son bien pequeñitos. Entonces, lo que nosotros creemos que al obtener nosotros menores valores de coeficiente de variación es que en nuestra calibración bayesiana, dado que los elastómeros tienen mayor influencia después de lo que vimos el análisis de sensibilidad, eh, en nuestro modelo está muy seguro que variando eso obtenemos la respuesta. Y, y este mayor rango de variación, claro, es como decir, me da lo mismo que tenga un valor de 200 a 205 o a 190 porque esto no me está afectando mucho. Entonces, por eso se ve con unos valores más grandes y aquí se obtienen respuestas que tienen desviaciones de estar más pequeñas, porque básicamente la respuesta se concentra en los parámetros que son más sensibles para el modelo y que se vio durante el, el análisis de sensibilidad. Em, y con respecto al cambio ¿por qué los aisladores o los aisladores modificaron bastante la frecuencia de la estructura? Es porque básicamente nosotros cuando tenemos la superestructura, nosotros tenemos nuestra matriz de rigidez, nuestra matriz de masas, y cuando ya le acoplamos al sistema de los aisladores, también tenemos una rigidez del elastómero. Y la rigidez del elastómero, cuando hacemos este ensamblaje de matrices, es un término que está ahí a la par con respecto a todas las rigideces ya calculadas de toda la estructura, ¿no es cierto? Entonces, cuando se introduce este término dentro de la matriz de rigidez y luego tenemos nuestra matriz de masas, obtenemos obtenemos los valores, ¿no es cierto? Entonces obtenemos nuestras frecuencias y formas modales. Este valor de la rigidez en la base es bastante notorio en en, en las respuestas. Por eso ellos, eh, claro, cuando se diseña un aislador, ellos pueden definir cuál es la rigidez que ellos quieren y ver cuál es
el periodo objetivo que se desea o despejar el periodo objetivo y con eso escoger las propiedades de los aisladores. Claro, ya ahora que lo mencionas y llevándolo desde el punto de vista físico, tiene mucho sentido que el aislador, al cortar la estructura del suelo, controle muchísimo el primer modo de vibración. Sí, Exacto. tiene bastante sentido. Bien, bien, Gastón, esas son mis preguntas digamos, por el momento y bueno, creo que los chicos, no sé si hay alguno más que quiere intervenir, quisiera hacer alguna consulta. Por lo pronto, si alguno lo piensa, pues yo te doy las gracias, Gastón, por compartir tu trabajo de tesis doctoral con nosotros, por tomarte el tiempo para preparar la preparación y por asistir a mostrarnos, digamos, toda esta información que es de harto provecho. Así que te agradezco mucho y te felicito por el trabajo. Igual, Edgar, te agradezco por la invitación. Ha sido un placer para mí poder mostrarles eh, mi investigación y poder enriquecerme con todas sus preguntas que estuvieron muy, muy buenas. Ahí Henry siempre pregunta, busca ahí los conceptos clave, pero todo eso te motiva a seguir mejorando y a poder transmitir de mejor manera lo que haces. Les agradezco a todos y eh, a ti, Edgar, en especial, aparte de compartir cancha, ahora compartimos un poco de ciencia y es un gran placer para mí, pues. Igualmente, Gastón. Bueno, Gastón, entonces, bueno, por nosotros ahí te liberamos, te damos las gracias y bueno, todo el éxito del mundo en tu doctorado allá en New Hampshire y esperemos poderte tener pronto de vuelta acá en Chile para seguir compartiendo. Perfecto, ahí estamos en contacto y muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Vale, Gastón, mucho éxito. Chao, muchas gracias. Chao a todos, gracias por Gracias. asistir. Damos por cerrado la sesión número 3 del seminario. Gracias a todos. Cuídense. Gracias, chao. Gracias, Henry. Nos vemos. Gracias, Víctor. Gracias, Juan Pablo.